Fecha señalada en el calendario para cualquier programa de salud, Día Mundial del Alzheimer. Esta enfermedad que borra recuerdos, que transforma la identidad de las personas, esa enfermedad que toca no solo a quienes la padecen, sino también a sus seres queridos. El Día Mundial del Alzheimer en este programa no es solo una fecha para recordar a aquellos que han perdido parte de sí mismos. Si ellos no pueden mantener vivos los recuerdos, nosotros sí. Es una manera de plantarle cara a la enfermedad. Aunque qué difícil, y eso solo lo sabe quien lo haya o quien lo esté viviendo. Hoy, ¿qué podemos hacer? Les aseguro que le he dado muchas vueltas al programa de hoy. Miren, nos podemos de entrada acompañar, que estamos para eso. Podemos reconocer el valor y la resistencia de quienes enfrentan un momento así en sus vidas. Y otra cosa que podemos hacer desde la Radio Pública de Andalucía es pedir por esta boca que se investigue, que el dinero para la investigación no vaya a menos, sino a más, para renovar un compromiso, para buscar una cura, para ofrecer apoyo a las familias y sobre todo para recordar a quienes el Alzheimer ha hecho olvidar. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a Por tu salud. Vamos a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Ángela García Cañete, presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarnos, buenas tardes. También tenemos al doctor Félix Viñuela, es neurólogo, fundador en el año 1996 de la primera unidad especializada en su investigación y tratamiento en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Ha presidido la Sociedad Andaluza de Neurología y ha sido coordinador del Grupo de Estudios de Neuropsicología de la Sociedad Española de Neurología, uno de los mayores especialistas en Alzheimer que tenemos a nuestro lado. Doctor Viñuela, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. También cuento en el estudio de Málaga con Pilar Pineda. Ella nos va a dar testimonio, es una compañera, nos va a dar testimonio de lo que está viviendo en estos momentos, que su madre ha sido diagnosticada de Alzheimer. Pilar, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. María Josefa Iglesias González, diagnosticada de Alzheimer. María Josefa, bienvenida. Muchas gracias. Y que viene con su marido y cuidador, Antonio Jesús Aguirre, que es además miembro del panel de expertos de personas con Alzheimer de Andalucía. Antonio Jesús, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, yo le daría la palabra, empezaría dándole la palabra a Ángela García Cañete. Yo en mi introducción he dicho muchas cosas, no he dado cifras, porque no lo sé, vale, las cifras están ahí, pero señora García Cañete, a mí me parecen frías, muy frías. Y es verdad que el 6,8% de la población de más de 65 años podría padecer la enfermedad de Alzheimer. La incidencia en Andalucía se sitúa entre un 25 y 30%. Creo que esos son los datos. Bueno, sí, los datos es verdad que son fríos, pero dan... la radiografía, ¿no? Exactamente, no se das cuenta de la magnitud del problema. Estamos hablando de 120.000 andaluces. Y además de 120.000 andaluces, no solo mayores de 65 años, que me gusta siempre recordarlo. Ese panel de expertos de personas con Alzheimer, hay un componente donde hay personas diagnosticadas o han sido diagnosticadas por debajo de los 65 años. 150 a 200 se están diagnosticando todos los días en personas por debajo de los 65 años. No podemos achacar solo que es una enfermedad de persona mayor, y cuando damos la cifra no nos podemos quedar solo en mayores de 65 años, porque hay que visibilizar ese perfil joven de la enfermedad. Es importante. Doctor Félix Viñuela, yo creo que todo esto que dice Ángela es importante para de entrada situarnos, ¿no? Sí, por supuesto. La magnitud del problema es inmensa
y además de la proporción de pacientes preseniles, menores de 65 años, que en plena actividad laboral pues se le ve truncada, pues también decir que la enfermedad va muy vinculada con el envejecimiento, y el envejecimiento de la población hace que sea cada vez más prevalente, ¿no?, en nuestra sociedad. Le voy a preguntar, doctor Viñuela, ¿cuáles son las señales? ¿Cuáles son esos síntomas iniciales que las familias y los pacientes deben tener en cuenta? Porque esta, es verdad, es la pregunta del millón. Hablaba hace un instante, a micro cerrado, con Pilar Pineda, hablábamos de eso, y Pilar, claro, me decía, ha costado mucho tiempo ponerle el nombre y apellido, ¿no? Sí, así es, porque hay señales, pero también son confusas, como son en momentos puntuales o son en situaciones muy concretas. No sabe si es algo, si es algo que es profundo, o puede ser un despiste del momento. Entonces pasa tiempo, por lo menos en nuestro caso ha tenido que pasar tiempo, porque tampoco ha sucedido ninguna situación grave que digamos, pues está claro, ¿no? Pero sí situaciones muy pequeñas y reiteradas en el tiempo, que hemos dicho, aquí pasa algo, y a partir de ahí se solicitó una prueba neurológica y obtuvimos el diagnóstico. Pero sí este tiempo de confusión, ¿no?, estas repeticiones, estos despistes, este olvido de sí, descuido de sí misma. También es una persona mayor, tiene 85 años, pero ella es una persona muy activa, entonces había muchas contradicciones en sus conductas, y a partir de ahí fue cuando pedimos una prueba. Doctor Viñuela. Efectivamente, el problema es que las personas mayores, o a partir de los 50 años, 55 años, es frecuente los trastornos de memoria, y ahí es la dificultad, como el problema, la pérdida de memoria es el síntoma más frecuente de inicio de la enfermedad de Alzheimer, pues, y como es tan prevalente esos trastornos de memoria fisiológicos asociados o bien con la edad, o bien con el estrés, o bien con la alteración de ánimo, pues esa dificultad que tienen los clínicos para distinguir cuál es esa pérdida de memoria patológica de una pérdida de memoria fisiológica. Y ahí entran pues las evaluaciones cognitivas formales, más exhaustivas, y determinadas pruebas instrumentales, como ahora el uso de biomarcadores, ¿no?, que nos ayudan para diferenciar una cosa de un envejecimiento fisiológico de un envejecimiento patológico tipo Alzheimer. Voy a hablar con María Josefa, que también nos acompaña esta tarde, que ha sido diagnosticada de Alzheimer recientemente, que viene con su marido. María Josefa, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está usted? Yo, estupenda. Viene muy elegante, me acaban de mandar una foto. Y ha venido muy elegante a la radio. Hombre, tengo que venir en condiciones, ¿no? No, guapa, ¿no? Yo no es que vengo. ¿Y se encuentra bien? Sí, me encuentro bien, y de ánimo y de todo, y bueno, pues estoy en la asociación que estoy, y bueno, pues trabajamos mucho y hacemos muchísimas cosas, nos reímos, nos hablamos, y en fin, que... Y se acompañan, ¿no? Y se acompañan, que es importante. Sí, y lo pasamos muy bien. Bueno, eso es fundamental. Se lo voy a preguntar a su marido también. Antonio, lo importante es pasarlo bien de alguna forma. Sí, sin duda ninguna. Lo que pasa es que en lo que se refiere a la vida de pareja, sí que hay que apuntar que hay que reaprender a tratar a tu pareja, porque el Alzheimer tiene algunos componentes que te obligan a esforzarte más. No puedes actuar con naturalidad, si lo tienes que pensar bien lo que dices y lo que haces, porque si no puedes causar dolor, ¿no?, a tu mujer. En este caso estamos casados hace 40 años solamente. Entonces, bueno, pues eso ha habido que reaprender un poco el rol, digamos, habitual mío como marido, y luego también que supone que, claro, que hay muchas cosas que ya no se pueden compartir como antes, porque
porque al fallar la memoria, pues le dices una cosa y pues claro, la olvida, ¿no? La olvida al poco tiempo. Con lo cual, bueno, pues y por eso digo que hay que reaprender, porque la relación es distinta, es diferente. Lo que no hay que olvidar nunca es que el enfermo sigue siendo persona y que tiene su corazón, o sea, y esto es lo que más perdura en el enfermo o sea, se puede perder la cultura, la educación, pero el corazón del hombre es lo que permanece. ¿Cómo cambia la dinámica familiar? Porque lo está contando Antonio, Sí. Pero Pilar, ¿cómo cambia esa dinámica familiar? Bueno, yo te podría preguntar desde el diagnóstico, pero no es desde el diagnóstico, es mucho antes probablemente, ¿no? Sí, pues se aumenta muchísimo el cuidado sobre la persona que está enferma en este caso, y en el caso de mi madre tiene 86 años, pero es una niña de 3, 4, 5 años. Entonces necesita una atención 24 horas, un acompañamiento 24 horas. No es que haya que estar encima de ella diciéndole lo que hay que hacer a veces, pero sí una atención porque, bueno, tienen conductas muy erráticas, tienen un vagabundeo, que se ponen a andar por la casa. Si tienes una casa grande con escalera y con jardín, como es el caso de mi situación ahora, pues hay momentos de pánico, de repente miras alrededor y ¿dónde está mamá? Una escalera, una habitación. Luego también otras conductas erráticas puede llegar a ser el cambiar las cosas de sitio. Entonces es verdad que te requiere como cuidador acompañante, muy estar en ti con firmeza, y al mismo tiempo estar en el cuidado, y un cuidado, como decía Antonio, un cuidado muy amoroso. A ese es un equilibrio que hay veces que no siempre se puede llegar. Antonio, ¿está de acuerdo? Totalmente. Es un equilibrio complicado. Es complejo. Complejo. Porque complejo. No podemos estar actuando permanentemente. Entonces, como no puedes ser espontáneo, no puedes actuar de forma natural, tienes que estar pensando muy bien lo que dices y lo que haces. Pero es que hay veces cuando estás cansado que es inevitable. Entonces surge el natural que llevas dentro. El ogro que llevas dentro, ¿no? Cuando estás así un poco tenso, estás enfadado. Y entonces, bueno, pues algunas veces surge inevitablemente pues la crispación, el enfado, que luego en fin, es inevitable, ¿no? Siempre ocurre en la relación de pareja, pero en este caso hay que tener una especial delicadeza, ¿no?, con el enfermo, ¿no? Porque el enfermo está muy sensible, tiene el corazón, digamos, muy sensible, y cualquier cosa que se le dice o hace, pues lo interpreta de forma negativa, como una crítica, o siente peor la enfermedad. En fin, es complicado, pero bueno, pero se puede hacer. O sea, hay que querer hacerlo, ¿no? Hay que intentarlo y hay que esforzarse por hacerlo bien y ser un buen compañero de tu esposa en este caso, ¿no? Y al mismo tiempo también, Antonio, yo creo que cuidarte mucho tú, tener tú un espacio en el que tú puedas un poco bajar esa tensión y esa atención y dejar que la mente se relaje un poquito. Porque por mucho amor que se tenga, por mucho cuidado que se tenga, somos personas también. Y sí, que podemos estar centradas, pero también tenemos nosotros nuestro corazoncito, nuestras experiencias, y también resuenan a veces cosas. Y luego, el caso de Antonio como pareja, y en el caso de mi caso como hija, hay una vivencia y una experiencia anterior que aquí se remueve mucho, porque en este caso, ya te digo, es el carácter, es el mismo carácter pero sin filtro. No hay habilidades, no hay intención y tampoco hay filtro. Y después la ves como una niña inocente de 3 años, pero claro, hemos cambiado los roles. Antes ella era la cuidadora y ahora yo soy la cuidadora. Y hay momentos en los que pasan cosas que, bueno, ahora yo quién soy, la niña o la adulta, y ella quién es, la niña o la adulta. Y eso es un ejercicio de un partido de tenis continuamente, que hay que estar atenta, porque es verdad que hay momentos en los que dice, es verdad, no tiene la culpa. Lo que pasa es que me vengo abajo, me canso y es momento de retirada, reflexión, recargar pila y otra vez. Y volver. Ángela, es una conversación muy interesante la que estamos teniendo esta tarde, ¿no? Porque han encontrado muchas estrategias para lidiar con momentos difíciles dentro de los grupos de apoyo y de los recursos comunitarios que existen para esto, ¿no?
Bueno, sí, desde en la Confederación está compuesta por 124 asociaciones, donde aparte de atender directamente a la persona que padece la enfermedad, trabajamos con los cuidadores. Para nosotros son fundamentales, es un binomio que no se puede separar jamás. En Andalucía, el 84% de las personas con este diagnóstico conviven en su entorno no familiar. Y es una enfermedad, bueno, pues aquí se está manifestando claramente, con un componente físico y emocional tremendo. A nosotros solo nos corresponde estar a su lado en todo el trayecto de esta enfermedad, pues desde el diagnóstico, hacérselo entender, comprender, muchas veces incluso sensibilizar sobre esta enfermedad, ¿no? Informar y formar, pero también estar a su lado, entenderlos, comprenderlos, escucharlos. Y para eso tenemos servicios como son grupos de ayuda mutua, atención individual al cuidador, incluso muchas veces mediación familiar, porque cuando en este domicilio, en un domicilio entra esta enfermedad, muchas veces hasta surge conflicto. Bueno, pues a veces una persona ajena a ese entorno familiar, pues la persona, en este caso es un terapeuta, un psicólogo, un neuropsicólogo el que interviene y bueno, pues da pautas para la mejor atención de la persona que está viviendo ese episodio y de la familia. Entonces, para nosotros es fundamental cuidar al cuidador. Contra mejor esté el cuidador, más capacitado y esa etapa de cuidado la va a llevar de mejor manera. Qué importante esto que dice Ángela García Cañete, ¿no? Que justo Pilar Pineda estaba asintiendo con la cabeza y me imagino que Antonio Jesús. Bueno, pues también, ¿no? Doctor Viñuela, investigación, en términos de investigación y tratamiento, que me parece tan importante todo esto, ¿no? Y que, bueno, yo decía que no hay que bajar la guardia en la financiación, todo lo contrario, ¿no? ¿Cuáles considera usted que son los avances más significativos en relación al Alzheimer en los últimos años? Bueno, en los últimos años hemos sido capaces de acercarnos al inicio de la enfermedad, ¿no? A la causa de la enfermedad. Sabemos desde que la describió Luis Alzheimer hace unos 115, 120 años, en 1906, que hay dos proteínas potencialmente tóxicas que se depositan en el cerebro, que se llaman beta-amiloide y proteína tau. Los últimos años lo que hemos ido es a intentar eliminarlas y recuperarla, ¿no? O sobre todo frenar el avance de la enfermedad. Y eso son las líneas de investigación presentes y futuras, ¿no? de ir optimizando esos fármacos para conseguir ese paso que es frenar de verdad la enfermedad y si podemos revertirla, ¿no? Y probablemente tengamos que ir a estadios lo más precoces posible, y por eso el diagnóstico precoz es esencial para cualquier tratamiento nuevo, ¿no? Que vaya a modificar la historia de la enfermedad. ¿Hay un tratamiento, doctor Viñuela, que sirva para retrasar la progresión de la enfermedad? ¿Hay algún medicamento que pueda frenar? Hoy por hoy comercializado en Europa no. Hoy por hoy tenemos fármacos comercializados que lo que hacen es mejorar sintomáticamente, que es un gran avance, mejorar la calidad de vida de la enfermedad, pero nuestra orientación en investigación, el reto que se plantea en la investigación clínica es precisamente ese, frenar de verdad el proceso neurodegenerativo, ¿no? Hay fármacos que estamos investigando, que en Estados Unidos están recibiendo la aprobación, ahora estamos en la fase europea, pero todavía no han conseguido nuestro objetivo, que es frenar el 100% de la enfermedad, pero yo soy optimista, creo que con un esfuerzo colectivo, con seguir continuando estos esfuerzos, proyectos internacionales de investigación clínica, pues en los próximos años podremos conseguirlo. Doctor, ¿tiene un factor de riesgo
el Alzheimer? Porque sé que en casa todo el mundo se estará preguntando esto. Yo me lo he preguntado 1000 veces, pero es verdad que no he tenido a un neurólogo cerca para que me respondiese a esta pregunta, ¿no? Hay muchas enfermedades con factores de riesgo y yo no sé si el Alzheimer tiene factores de riesgo asociados, ¿no? Y le pregunto si una persona tiene más posibilidades o mayor riesgo que otra de desarrollar la enfermedad. Totalmente, estás totalmente, tienes toda la razón. Existe, y lo más importante, los factores de riesgo más importantes para la enfermedad de Alzheimer son aquellos que son modificables, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha establecido nos ha dado la indicación de la evidencia científica de que si atacamos 12 factores de riesgo modificables, que resumo en 3, ahora mismo los resumiré, podemos reducir la probabilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer hasta en un 40%, ¿no? Básicamente es cuidar nuestra salud, es decir, evitar el sedentarismo, una dieta saludable, saludable, el ejercicio físico. En segundo lugar, el ejercicio cognitivo, ahí la importancia que tiene la asociación en cuanto a esas terapias no farmacológicas que ofrecen a los pacientes con enfermedad de Alzheimer en todos los estadios, ¿no? Pero ese ejercicio cognitivo, ese entrenamiento cognitivo, no solamente hay que hacerlo cuando se tiene la enfermedad, sino como prevención primaria a años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Y el tercero, y no menos importante, es la parte afectiva, es decir, evitar el aislamiento social. Para eso es muy importante el acompañamiento, que las personas, todas las personas y especialmente las personas mayores, pues no se encuentren solas, aisladas, que eso, el ánimo bajo es un mal compañero de viaje del cerebro, ¿no? Hay que cuidar el ánimo para cuidar el cerebro. Hasta un 40%, me he apuntado ese dato, doctor, porque me ha parecido muy llamativo. Podemos evitarlo, ¿no? Hasta un 40% de los casos. Entonces, con todos estos factores de riesgo que usted acaba de comentar, se podrían evitar. Sí. Es que es una cifra nada menospreciable, ¿no? De hecho, en las últimas evidencias, en las sociedades desarrolladas, en las sociedades occidentales desarrolladas, la prevalencia total de la enfermedad de Alzheimer está aumentando, pero no tanto como ha aumentado el envejecimiento de la población, y esto es debido a que las sociedades más avanzadas están tomándose en serio esas estrategias preventivas, ¿no? En ese sentido, tengo que indicar que esas estrategias hay que hacerlas años, décadas antes de que empiecen los primeros síntomas. Es decir, no vale con cuando uno se jubila empezar a cuidarse, a evitar el sedentarismo, sino hay que hacerlo 20 o 30 años antes de que aparezcan los primeros síntomas, para que sean de verdad eficaces, en las edades jóvenes o edades medias de la vida. Por lo tanto, es un esfuerzo a nivel social que ya están haciendo algunas sociedades, algunos países en Europa, concienciando a la población, ¿no? Como se conciencia con el tema de todas las estrategias cardiosaludables. Hay que afrontar ahora, tomarse en serio las estrategias cerebrosaludables, ¿no? Y desde ya, ¿no? Casi las 6:30 de la tarde. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero enseguida continuamos. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer y queremos hablar de ello en la radio pública andaluza, por supuesto. Y también abrir los teléfonos para los oyentes que quieran contarnos algún caso, que tengan alguna duda. Estos son los teléfonos del programa. Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 16. Con la formación profesional, el futuro es presente. Porque aprendo en el centro y practico en la empresa. Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España.
Madrid, Madrid, Madrid. ¿Qué tiene Madrid que siempre es un buen plan? Con Viajes del Corte Inglés, escápate a museos, a los mejores musicales y teatros o a tus parques temáticos favoritos y alójate en los mejores hoteles. Déjate asesorar por expertos y reserva desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés. Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionarte a boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. El resumen de la actualidad del día, con toda la información y la última hora del deporte, el análisis de la economía que tanto te afecta, las entrevistas que te aclaran lo que pasa. Todo lo que necesitas saber para estar informado lo tienes en El Mirador de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés. Canal Sur Radio. Somos más Andalucía. Canal Sur Radio. Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros. Y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. Si estás cansado ya de tanto pagar entre gasolina, luz y ahora el tope del gas, venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder, nuestro petróleo es el sol y lo tienen que saber. Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es. Tienes una cita con la diversión y la cultura en Los Molares. El 7 y 8 de octubre visita la Feria de la Seda a los pies de su castillo. Trasládate a la época medieval con un evento que te sorprenderá con talleres, mercado de la época, paseos en burros y dromedarios y mucho más. Organiza Ayuntamiento de Los Molares y con la colaboración de ProDetour, Diputación de Sevilla. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 900 24 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. Día Mundial del Alzheimer. Vamos a recordar los teléfonos del programa abiertos para la audiencia de este espacio Por tu Salud. Los recordamos. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. Por si tienen alguna experiencia que contar, por si tienen alguna duda, Día Mundial del Alzheimer, estamos hablando con Ángela García Cañete, es presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer, el doctor Félix Viñuela, que es neurólogo, María Josefa Iglesias González, que ha sido recientemente diagnosticada de Alzheimer, su cuidador y su marido, Antonio Jesús Aguirre, y Pilar Pineda, que su madre está diagnosticada de Alzheimer. Vamos a seguir con la charla y me quiero detener ahora en María Josefa. María Josefa, ¿qué tal? ¿Le está gustando la experiencia de venir a la radio? Estoy encantada. ¿Sí? Estoy encantada. Está encantada, le gusta. Sí. Bueno, ¿usted cómo ha vivido el diagnóstico que le han dado los doctores? Bueno, pues no lo he llevado mal, porque por eso que comentaba que como lo he vivido con mi abuela y con mi madre y eso, pues más o menos lo tenía ya metido en la cabeza, ¿no? De que algunos de nuestros hermanos no tenían que salir, ¿no? Uh-huh. Así que, pues bueno, lo tenía asumido, más o menos. María Josefa, usted lo ha vivido, decía, con su madre y con su abuela. Sí, con mi abuelo. Con su abuelo. Sí, de verlo. ¿Recuerda esa experiencia? Sí, recuerdo que íbamos a verlo a casa de mi abuela y mi abuelo pues estaba como un vegetal sentado en un sillón y punto. Y no sé, no atendía nada, claro, lógicamente, porque no estaba ahí. Entonces,
¿Cómo es su día a día? Pues estupendo. Cuéntenos un poco de, por ejemplo, María Josefa, lo que ha hecho hoy. Pues hoy muchas cosas. Sí. Muy bien, muchas cosas, claro que sí. Está Antonio Jesús, que tiene al lado, que le puede servir de comodín. Claro. Hoy Marilo, hemos estado muy concentrados porque precisamente hemos estado al mediodía en Canal Sur Televisión, en el programa de Juan y Medio. ¡Qué bien! Entonces también o sea que hoy ha habido plató de televisión y ha habido estudio de radio. Total. Por eso venía tan elegante María Josefa. Hombre, por supuesto. Claro. Una vez que tengo para lucirme, que tengo que hacerlo, ¿no? Hombre, claro que sí. Y que el cuidador tiene que velar por esas cosas, porque claro, si no me pueden echar la culpa a mí de que no vaya bien. Claro que sí. Bueno, entonces hoy ha habido plató de televisión, estudio de radio, el día completo. María Josefa, ¿y se cansa? No, la verdad que estoy muy bien. Bueno, eso está fenomenal, ¿no? De momento estoy bien, no sé cuánto me cuesta la noche, cómo estaré, pero bueno, de momento el día estupendo. ¿Cómo son los días? Pues bien, bueno, la vida diaria que hacemos, pues bueno, lo de la asociación, que somos bastantes los que estamos ahora mismo, y bueno, pues hacemos nuestro trabajo, lo que nos toca hacer, y entre medio de eso pues nos reímos, en fin, que nos pasamos. Es importante, María Josefa, saber a lo que enfrentarse, ¿no? Sí, por supuesto. Y ayudar a los demás también, ¿no? Sí. Total. Y asumir la enfermedad. Sí. ¿Cómo lo hacéis como pareja? Antonio. Bueno, pues... Unos días mejor y otros peor. Y otro peor. Yo esperaba esa respuesta. Como todo el mundo. Yo esperaba esta respuesta. Y Pilar Pineda con su madre igual. Unos días mejor y otros peor. Claro. Y como todas las parejas. Y como todas las parejas por otro lado también. Sin que el Alzheimer esté por medio, ¿no? Vale. Sí, Antonio, quería añadir algo más. Sí, hay que tener un especial cuidado. Lo que antes comentaba, hay que tener un especial cuidado porque claro, si la situación de ella pues ha cambiado, ¿no? Y entonces al cambiar la situación de ella está más sensible a algunas cosas, está más sensible a la crítica, y claro, al final está diciendo, mira que esto lo has hecho mal, entonces al final, claro, eso produce una depresión, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de consideración en ese tipo de cosas. Es decir, por eso decía yo que hay que actuar de forma un poquito más reflexiva. No podemos actuar de forma espontánea, tenemos que decirles, los cuidadores, a los enfermos las cosas con mayor delicadeza, con mayor cariño, no entrar en polémica, no discutir nunca, que es absurdo discutir con los enfermos. Es mejor orientar la conversación de otra manera y evitarla, porque es que al final si no se ponen más nerviosos, se bloquean y es un conflicto para ellos y al final acaban llorando, ¿no? En el caso de mi mujer pues acaban. Entonces, claro, esas cosas hay que cuidarlas especialmente, pero por lo demás bien, porque mi mujer tiene muy bien asumida la enfermedad, entonces ella además le dice a todo el mundo que está enferma. Ha habido una enfermedad familiar porque ya la ha sufrido con su madre y con su abuelo, y bueno, pues la llevamos pues como como mejor podemos, ¿no? Con resignación, con alegría, muchas veces nos reímos de las cosas que pasan, y otros días, bueno, pues otros días con peor humor, o sea que hay un poco de todo, ¿no? Pero que yo creo que en general las personas que están sufriendo esta situación pues tienen que tener mucha paciencia, lo primero, y luego pues ser muy positivas y muy proactivas en los cuidados y en la atención de los enfermos, y sobre todo darles mucho cariño, porque se pierde la educación, el enfermo pierde la cultura, se vacía su memoria, se vacía incluso su personalidad, pero nunca pierden su condición humana, y al final el cariño, como a un niño pequeño, ellos perciben si se lo das. Entonces, simplemente tocarles cuando están tensos es muy importante, y darles cariño. Ellos lo notan, ellos lo saben. Aunque no te conocen, en algunos casos, lo estamos viendo en la asociación con frecuencia, aunque no te conocen, pero tú les tocas, les pones la mano y hablas con ellos, les miras con cariño y se dan cuenta de que les quieres. Y eso es muy importante, gestionarlo bien. Tengo un mensaje que me gustaría que escuchasen. A ver, vamos a escucharlo. Hola Mariló y compañía. Una pregunta. Me acabo de incorporar. Quizás la han hecho ya. Pero ¿cómo podemos detectar que estamos empezando a tener Alzheimer?
porque yo empiezo a tener menos memoria para las cosas, tengo 65 años y, en fin, y no sé si eso es una señal. Venga, buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Doctor Viñuela, es una pregunta abierta, genérica, pero que todos tenemos eso en la cabeza. Porque cuando empiezan nuestras pérdidas de memoria, claro, ¿cómo sabemos si verdaderamente no vamos a padecer la enfermedad? O es propio de la edad, ¿no? Esta pregunta la lanzo al doctor Viñuela y también a Ángela García Cañete. Doctor Viñuela. Bueno, el tema es que los problemas de memoria son frecuentes en personas pues de esa edad. ¿Cómo hacer nuestro? Lo primero es acudir a su médico de atención primaria, que es el que mejor le conoce y el que nosotros desde el punto de vista de los especialistas estamos volcados en mejorar la formación de nuestros médicos de atención primaria para que tengan mayor capacidad de detección precoz, de valoración de los diferentes tipos de memoria que existen y de las características de ese trastorno de memoria, si es más un déficit más patológico, para entendernos, o es más relacionado con la edad. En el caso de que hubiera alguna duda y esas características de esos trastornos de memoria persistieran y el médico de atención tuviera dudas, que no se preocupe, que lo remitiría al especialista correspondiente, que en este caso es el neurólogo, para que completara un poquito el estudio y terminar de contestar a esa pregunta que hace que se quede tranquilo de que es un trastorno de memoria fisiológico en relación con la edad o hay algún problema neurodegenerativo incipiente que a su vez se detectaría para poner su tratamiento lo más precozmente posible. Mencionaba Ángela porque Ángela se encontrará esto también en la asociación seguramente, ¿no? A diario, claro. Cada día somos más sensibles a este tipo de quejas subjetivas de memoria. Yo creo que se ha hecho una campaña de sensibilización importante. Los medios dándonos voz y difundiendo este mensaje también habéis contribuido enormemente a que las personas, cuando noten algo, no trivialicen, sino que se dirijan a su médico. Es cierto que en atención primaria muchas veces no tienen las herramientas necesarias. Bueno, nosotros desde hace tiempo nos hemos convertido en aliados de los médicos de atención primaria. Normalmente nosotros, quiero esto dejar claro, somos asociaciones pero somos centros sanitarios, estamos homologados y podemos hacer valoración y emitir un informe. Cuando una persona viene derivada de su médico de familia para que se le haga una valoración neuropsicológica, después se le da ese informe para que se le lleve a su médico como una herramienta más para que el médico decida si tiene que mandarlo a atención especializada o simplemente pues, es debido a otras causas, ¿no? Entonces, hace tiempo que nuestra total colaboración con médicos de familia, con neurólogos, ellos normalmente, nuestra estimulación cognitiva, nuestras terapias no farmacológicas, vienen incluso prescritas en esas prescripciones, cuando dan el diagnóstico, y bueno, pero que sí, cada día es más normal que las personas se preocupen de su salud cognitiva, porque además lo decíamos, la prevención, bueno, pues también incluso dedicamos gran parte de nuestro esfuerzo a la prevención. Personas a partir de los 40 años empiezan a trabajar su memoria y nosotros ofrecemos también esos servicios a la población en general, ¿no? Ese entrenamiento cognitivo, que como esa parte de no terapéutica, pero sí preventiva. Claro, porque cuando una persona ya no recuerda el nombre de sus seres queridos, ya es tarde. Claro. Bueno, tenemos a Francisco de Sevilla. Francisco, bienvenido. Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos, Francisco. Mira, yo quería hacer una pregunta. Soy hijo mi madre tiene Alzheimer, se lo diagnosticaron hace 3 años y bueno, ya el último año y medio o así se ha acentuado muchísimo más lo que es la degeneración y la dependencia, ¿no?
tiene que estar totalmente acompañada, se desorienta en su propio piso y tal. Bueno, la pregunta que yo quería hacerle es, había escuchado por ahí que había algún tipo de prueba o algún tipo de estudio que los descendientes, en este caso los hijos de una enferma de Alzheimer, podrían hacerse para prevenirlo, ¿no? O saberlo. Nosotros se lo preguntamos al neurólogo, al médico de mi madre, y la respuesta prefiero ni decirla. Entonces, la pregunta es, ¿existe realmente o se conoce algún tratamiento o alguna prueba para detectar con tiempo? Pues no es lo mismo vivir sabiendo que lo vas a tener a que te pille por sorpresa, ¿no? O darle la espalda. Yo creo que se puede afrontar mucho mejor de cara al futuro el prepararte para la enfermedad que no saberlo, ¿no? Sobre todo por como estamos viviendo los hijos, ese deterioro y ese sufrimiento de mi madre, para prevenir a nuestros hijos, ¿no? Los que vienen. Interesante la pregunta. Francisco de Sevilla, le contesta el doctor Viñuela. El doctor. Efectivamente tenemos algunas herramientas de predisposición genética, ¿no? para la enfermedad de Alzheimer. En concreto se le llama la APOE, ¿no? En donde cuando el alelo APOE4 produce una mayor predisposición que los otros, ¿no? Cuando se tienen L2 o L3. Y esto ha originado mucho debate, ¿no? Y ha salido muchas veces en los medios de comunicación como una nueva prueba que diagnostica precozmente la enfermedad de Alzheimer en familiares. El resumen, el asunto es complicado porque el oyente tiene toda la razón, el razonamiento que ha hecho es totalmente correcto. Pero las indicaciones desde el punto de vista de las sociedades científicas es que para los pacientes que no tienen síntomas, que están a riesgo, que son asintomáticos, hoy por hoy no es recomendable, si no es dentro de un proyecto de investigación, realizar ese tipo de test genéticos, porque no tenga un beneficio, como muy bien indica el oyente, que pues se pueden planificar su vida mejor, pero el perjuicio que tendría sería mayor, y nosotros en medicina, en la medicina científica siempre jugamos con riesgos-beneficios. Esto no quita que en un futuro breve esto vaya a cambiar. En cuanto estamos ya diseñando fármacos realmente preventivos para la enfermedad de Alzheimer, entonces de tal forma que podamos ponerla en estadios que le llamamos preclínicos, es decir, estadios en donde ni siquiera tienen los síntomas incipientes de memoria, no están ni siquiera en la fase prodrómica. Entonces, cuando ocurra eso, las cosas cambiarían, pero porque tenemos algo que ofrecer. Pero la información en sí, una información genética que no es tampoco contundente, porque no es una información estamos hablando de una predisposición, pero no de que seguro uno vaya a tener la enfermedad. Entonces, hablar de porcentaje desde el punto de vista genético crea más, a nivel asistencial, le crea más problemas a los ciudadanos que beneficios, y ese es quizá el motivo por el que no lo hacemos de rutina de uso clínico. Sí que lo hacemos de investigación, pero no de uso clínico, tal como Francisco de Sevilla, mucha suerte, muchas gracias, un abrazo para su madre. Espero que le sirva la respuesta del doctor Viñuela. Vale, bueno, un poco por resumen, al final, es decir, no hay acceso, ¿no?, a ese tipo de prueba, aunque sea voluntaria. Que no se puede hacer rutinariamente, pero si uno lo pide... Pues... No está recomendada desde el punto de vista de las guías científicas, pero por las razones que hemos dicho. No porque no haya beneficios, que muy bien los has indicado, pero porque son mayores los perjuicios que pueden ocasionar. Pues entonces, si no se ofrece un algo más
que lo que deberíamos de hacer todo ciudadano, que es esas estrategias de prevención que hemos dicho, que pueden reducir la probabilidad de tener la enfermedad de Alzheimer en un 40%, tengamos o no factores de riesgo genético. Por lo tanto, nuestra recomendación como neurólogo es cumplir disminuir esos factores de riesgo, pero para todo ciudadano, el que tenga y el que no tenga factores de riesgo. Importante. Francisco, gracias. Un abrazo a su madre. Tengo que volver a hacer una pequeña pausa. Hablaremos enseguida de la importancia de un diagnóstico temprano. Al hilo de lo que comentaba también este oyente, bueno, pues la importancia del diagnóstico temprano. Y por otro lado, de la incidencia. Cada año hay 10 millones de nuevos casos de demencia, pero la comunidad científica todavía no tiene mucha idea de cuál es su causa. Vamos a hablar de la incidencia también con Ángela García Cañete. Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 16. Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionarte a boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Formándote en las universidades públicas de Andalucía, puedes ser quien tú quieras. Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía. Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, Plan de Recuperación. La noche está llena de sorpresas, de gente brillante, de momentos inigualables, de espacios y ambientes fantásticos. La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. Un programa que ya es un gran club, con grandes invitados, música en directo y mucha complicidad. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 16. Un teléfono que acaba de marcar María de Jaén, a la que vamos a escuchar enseguida. María, bienvenida, buenas tardes, cuéntenos. Buenas tardes. Pues mire, lo escucho cada día y yo encantada, porque saber y cuidarse es muy importante. Claro. Y hoy con lo del Alzheimer, bueno, aquí estoy apuntando todo, porque es que me preocupa. Mi madre lo tuvo y murió con Alzheimer. Y yo siempre he sido olvidadiza, ya he cumplido 80 años, siempre he sido olvidadiza, pero ya últimamente tengo unos parones que me quedo, que no, y entonces, en cambio lo de más atrás, antiguo, sí lo recuerdo, me pongo y recuerdo todo, pero desde que era pequeñita, pero ahora ya me quedo así con unos parones. O sea, María, ¿le cuesta recordar, por ejemplo, lo que comió ayer? Sí, le cuesta, lo presente es lo que le cuesta. En la casa porque vivo sola todavía y bueno, porque estoy bien, ¿no? Y entonces voy al dormitorio, bueno, que venía, me vuelvo y ya recuerdo. Estoy en la cocina, 2 pasos, voy a abrir el otro armario, no, nada. Entonces ya cuando voy encima veo que es lo que me hace falta y así es lo presente. Muy bien. Presente. Se lo dije a mi doctor de cabecera, pero dice que eso era propio de la edad. Mi familia dice que ya tengo 80 años, que eso es propio de la edad. Pero a mí me preocupa que cada día me siento yo... Entiendo que le preocupe, claro que sí, entiendo que le preocupe. Se lo vamos a preguntar al doctor Viñuela. La conversación con María, doctor Viñuela, es súper fluida. Tiene 80 años y, bueno, la conversación es magnífica, ¿no? Esta conexión que hemos tenido, ¿no? No sé si eso es indicativo o no. Es verdad que no se puede diagnosticar, ni, por supuesto, mucho menos algo así, ni por teléfono, ¿no? Por teléfono menos aún. Pero... Claro. Vamos, yo el otro día, doctor Viñuela, preguntaba cuál es el tema que hicimos el día anterior y
dos personas no lo recordábamos. Y tenemos 50 años, ayer, ¿no? Ayer lo que dijeron. Claro. Era Entonces, del oído. Claro, ¿ves? Bueno, ella se acuerda, ella se acuerda, ¿eh? Y yo le puedo decir que dos personas de aquí no nos acordábamos esta mañana, ¿eh? Era del oído. Sí. Bueno, doctor Viñuela, a ver, ¿qué podríamos decirle a María? Bueno, efectivamente, lo hablábamos anteriormente, que los trastornos de memoria son frecuentes en personas, viene asociado con el envejecimiento. Pero eso no significa, desde luego, María pues no tiene una repercusión funcional, vive sola, es independiente, es autónoma, pero eso no es óbice para que se vigile ese trastorno de memoria, ¿no? Que incluso, si, como lo comentaba antes aquí Ángela, que ponía a disposición Ángela, que es de la provincia de Jaén, ¿no? Ponía a disposición de cualquier paciente que tuviera preocupación con su problema de memoria, que las AFA, las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, que le recomendaría que, si sigue preocupada en ese tema, que consulte la asociación para que le den una valoración. Tranquila, María, y se queda tranquila, porque estar con la preocupación tampoco es peor. No es es una preocupación, porque además mi hermana, perdone que le interrumpa, doctor, ya con 75 años, menos 74, ya lo tiene, pero avanzado, se lo han diagnosticado ahora, y yo siempre le venía diciendo, ni venga, no hace caso, no se daba cuenta, y ya se lo han diagnosticado avanzado. Mi madre también, y me preocupa. Bueno, pues hay que quitarse esa preocupación, María. Eso, sí. Y ahí tiene usted asociaciones. Pero es que mi doctor dijo, pues si no te van a llamar en un año o dos, si eso no te llaman, sí. Digo, pues mándeme, que Bueno, no sé si Ángela García le puede ayudar en esto. Ángela, ¿dónde puede acudir? Y los pacientes que tengan esta situación, ¿qué pueden hacer? Bueno, en la provincia de Jaén hay 14 asociaciones. 14, fíjese, 14. María, 14 tiene ahí. No sé si ella vive en Jaén Capital o vive en algún otro municipio. No, en un pueblo. Si me dice qué pueblo, yo le digo su asociación. Bueno, pero que hay 14 asociaciones. Exactamente. Bueno, Peal de Becerro. Bueno, pues en Peal de Becerro se está creando una con Carmen. La incorporamos a la Confederación en este mes de octubre. Y bueno, ellos tienen un profesional que le pueden hacer la valoración. ¿Y dónde hay que dirigirse? ¿A la asistente social? Pues donde yo que en el centro de salud, la trabajadora social conocerá y bueno, esto es una práctica muy normal dentro de las asociaciones. Se hace una valoración precisamente para eso, para cuando no hay que preocuparse, que uno no se preocupe. Y si hay algo que a la psicóloga o a la neuropsicóloga le alarma, pues le manda el informe al médico y entonces se empieza a actuar, ¿no? Pero creo que, como dice el doctor Viñuela, es conveniente quitarle esta preocupación. Sí. Quitarle esa preocupación. Un beso, María. Gracias por escucharnos cada tarde. Tengo que dejarlo aquí. Madre mía, qué de preguntas me quedan en el aire. A Pilar también. A mí me ha quedado una que quería que me contestara el doctor, será en otra ocasión. ¿Qué relación tiene esta prevención afectiva en una enfermedad neurológica? Claro. Bueno, pues es que nos quedamos sin tiempo. Le voy a agradecer enormemente al doctor Viñuela que nos haya acompañado, a Ángela García Cañete por la labor. Le agradezco enormemente, como presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer, que hoy haya estado con nosotros. Ni que decir tiene a María Josefa. Gracias por venir, María Josefa. Nada. Que siga bien. Gracias a vosotros por aguantarme. Que siga bien y bueno, que no pierda esa sonrisa. Bueno, esperemos que no. Claro que no. Antonio Jesús, gracias. Mil gracias por venir, contarnos la experiencia y por contar y formar parte de ese panel de expertos de personas con Alzheimer de Andalucía. Gracias, Pilar Pineda. Gracias por tu testimonio. Es una compañera, por contarnos pues su vivencia, lo que está viviendo con su madre. Gracias a todos. Gracias. Y bueno, lo dejamos aquí. De esto seguiremos hablando otro día. Y ahora se van a quedar con Natalia Barnés
porque hay mucha información que contar y gracias por todo. Adiós.